Bueno, muy buenas tardes. Voy a proceder a presentar el análisis del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Guaduas, conforme al Acuerdo 036 de 2000, que el objetivo pues, es explicar sus componentes, elementos y la importancia de este instrumento para el desarrollo sostenible del municipio. Como introducción, tenemos que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial es una herramienta fundamental para la planificación territorial. Define cómo debe organizarse el municipio en lo urbano, lo rural y lo ambiental. Su propósito es garantizar el desarrollo equilibrado, sostenible y con equidad social. Como podemos ver, el PBOT de Guaduas tiene un componente general, un componente urbano, un componente rural, un componente ambiental y unos instrumentos de gestión. Frente al componente general, pues tenemos que establece una visión de futuro del municipio, es decir, cómo puede llegar a ser el municipio años posteriores. Aquí se definen los objetivos pues, estratégicos y las políticas de ordenamiento para lograr, digamos, avanzar en el tiempo y saber cómo puede llegar a ser el municipio. Su función efectivamente es orientar el crecimiento de Guaduas hacia un modelo sostenible y justo. Luego tenemos el componente urbano, que es el que regula el uso del suelo dentro del área urbana. Esto incluye la calificación en zonas por densidades poblacionales y normas urbanísticas, que son las normas pues, que pretenden señalar cómo se puede construir, dónde se puede construir, con qué o qué fachadas, por ejemplo, tiene en ciertas áreas por ser un municipio patrimonio histórico. Organiza y efectiviza la infraestructura vial, los equipamientos colectivos y los servicios públicos, porque hay que ver que efectivamente en los lugares donde se pretenda desarrollar el urbanismo, cuente con los servicios públicos básicos. En síntesis, lo que busca es que este crecimiento posterior sea un crecimiento ordenado en el municipio. Frente al componente rural, pues tenemos que decir que el componente rural se centra en los suelos de producción agrícola y de expansión rural. Esto hace que se regulen las áreas de protección y el aprovechamiento de la tierra. Es decir, que no sea incompatible el aprovechamiento de la tierra, pero que además sea sostenible ambientalmente, porque recordemos que este componente rural también nos define cuáles son las áreas protegidas frente a recursos hídricos, ambientales, forestales, que no pueden, digamos, utilizarse para la explotación ambiental y también define cuáles áreas pueden ser determinantes para la explotación. Ahora tenemos el componente ambiental, que es el que conocemos como el que protege los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos. Por ello, incluye pues las áreas de conservación, las rondas hídricas y las zonas de riesgo. Las zonas de conservación, aquellas que no pueden ser explotadas ambientalmente, que deben ser conservadas por quien tenga la titularidad o por quien la ostente con posterioridad. Las rondas hídricas, efectivamente, por el riesgo que significa la construcción frente a las rondas hídricas y sobre todo por protección ambiental. Y las zonas de riesgo, pues efectivamente que son zonas que no pueden ser em, urbanizadas o utilizadas para construcción precisamente por las situaciones que se pueden ocasionar em, algunos riesgos esas construcciones. Este componente entonces nos asegura que el desarrollo del municipio sea sostenible ambientalmente, o sea compatible con la sostenibilidad ambiental.
También tenemos los instrumentos de gestión, porque no podemos hablar solamente de los componentes de manera general, sino qué instrumentos se utilizan para que efectivamente esto se pueda cumplir. Porque el POBOT no se queda en la teoría, sino que cuenta con algunos instrumentos de gestión. Entre ellos tenemos los planes parciales, los proyectos estratégicos y los mecanismos de financiación. Además, pues esto promueve la participación ciudadana y la coordinación con políticas nacionales y departamentales. Entonces, lo que podemos resumir frente a, digamos, el mapa conceptual que se presenta es que el PBOT de Guaduas tiene cinco grandes componentes, que es el componente general, el componente urbano, el componente rural, el componente ambiental y el de gestión o los instrumentos de gestión. Cada uno de ellos se conecta con sus elementos específicos, mostrando cómo cada uno de ellos articula para lograr pues un desarrollo o un ordenamiento integral del territorio. Recordemos que cada uno de ellos no puede jalar hacia un lado, sino que tienen que estar integrados para tomar decisiones ambientales, territoriales, de ordenamiento urbano, rural que sean compatibles con los principios del PBOT. Como conclusiones, entonces, tenemos que se concluye que el PBOT orienta el desarrollo sostenible del municipio. Es un plan básico de ordenamiento que quiere que ambientalmente sea sostenible en la parte del ordenamiento territorial. Garantiza asimismo la seguridad jurídica y la equidad territorial. Integra lo urbano, lo rural, lo ambiental en una sola visión y pues requiere de participación comunitaria y gestión institucional para ser efectivo. No puede quedarse solamente en políticas que no puedan aplicarse, sino que debe haber participación de la comunidad y gestión de las instituciones para poder llevar a cabo esta situación. En sí, para cerrar, entonces, en definitiva, el PBOT de Guaduas es más que un plan técnico. Obviamente, podemos observar que en general los planes de ordenamiento territorial tienen unos principios que son muy amplios, muy, digamos que en la vida real no se cumplen, digamos, pero lo que se intenta con ello es que sea una herramienta transformadora, no solamente que se quede en el papel y se quede para lograr complacer a las personas a que lo leen para que crean que es algo que solamente se queda allí, sino que esto de verdad puede aplicarse en la realidad, porque lo que se quiere promover con estos planes básicos, en el caso de Guaduas, es promover la paz territorial, la cohesión social y un desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Entonces, tenemos que em, este plan de ordenamiento, plan básico de ordenamiento territorial, porque no es un POT, sino es un PBOT, eh, establece una visión de futuro de Guaduas y con ello pues se establecen unos objetivos que son estratégicos y políticas de ordenamiento territorial y el propósito en general es que se garantice el crecimiento del municipio, pero de forma ordenada, sostenible y justa. El espacio de la ciudad y la clasificación del suelo también son componentes muy importantes y se busca también pues equilibrar la productividad agrícola frente a la conservación ambiental para el acceso a la tierra. Así las cosas, pues tenemos que hay una protección de recursos naturales y de ecosistemas que son muy importantes a futuro, porque recordemos que estos son leyes que generalmente son para el futuro o normas que llegarán a aplicarse en el futuro y pues con ello se desprende que se trata de construir un ordenamiento integral del territorio. Em, la seguridad jurídica es muy importante porque nos da equidad territorial
integrando todos los demás componentes y que se dé la participación comunitaria y la gestión institucional para poder cumplir con estos fines. Muchas gracias, profesor.